¿Sabéis cuál es la pregunta que nadie se atreve a hacer? ¿Dónde está Rocío Carrasco cuando sus hijos la necesitan? Porque mientras Rocío Flores está destrozada, deprimida, llorando de verdad, mientras su vida se cae a pedazos, mientras necesita a su madre más que nunca, ¿qué está haciendo Rocío Carrasco? Está preocupada por Olga Moreno. Está atacando a Olga en las redes. Está volcada en una drama que no debería ni siquiera importarle cuando sus propios hijos están sufriendo. Y eso, familia, es el nivel de despreocupación de una madre. Eso es lo que significa realmente tener prioridades completamente torcidas. Hoy vamos a hablar de algo que nadie quiere hablar. Vamos a hablar del comportamiento de Rocío Carrasco. Vamos a analizar cómo una madre que hizo un documental de 2 horas victimizándose está completamente ausente emocionalmente en la vida de sus hijos. Vamos a ver cómo, mientras que Gloria Camila, Antonio David, Amador Moedano e incluso Olga Moreno están siendo más presentes que ella. Rocío Carrasco está en otro sitio, en las redes, atacando, vengándose, completamente alejada de lo que importa. Rocío Carrasco estaba volcada en atacar públicamente a Olga Moreno en las redes sociales como si fuera lo más importante del mundo que ha existido. Está diciendo que Olga la traicionó, que Olga fue desleal, que Olga no cumplió lo que prometió. Y puede que tenga razón en eso, pero aquí es donde entra la hipocresía más demoledora que vamos a analizar hoy, porque Rocío Carrasco pasó literalmente años que podría haber pasado con sus hijos, años que podría haber dedicado a estar presente para ellos, años de inversión emocional total en mantener esa relación con Olga Moreno, que es la mujer que se casó con su exmarido Antonio David, que es la mujer que está en la vida de sus hijos cada día, que es la persona que aparentemente ha estado más presente en la vida de Rocío Flores que su propia madre biológica. Porque eso es lo importante, familia. No es ella, no es su imagen, no es su reputación. Lo importante son 2 menores, 2 chicos que crecieron en una casa controlada por Fidel Albiac, donde no eran libres. 2 chicos que fueron castigados, encerrados, sometidos mientras su madre miraba hacia otro lado. 2 chicos que después tuvieron que acudir a televisión a contar su verdad porque nadie más se la creía. ¿Creéis que Rocío Carrasco es la víctima que nos ha vendido? ¿O creéis que la verdadera víctima son sus hijos? Y cuando alguien se atreve a contar lo que pasó, cuando alguien finalmente habla, ¿qué hace ella? ¿Os imagináis? Quedaos hasta el final porque esto es explosivo. Amador llegó a la televisión y reveló algo que dejó a todo el mundo paralizado. Algo que ninguno de nosotros queríamos escuchar, pero que necesitábamos saber. Rocío Flores, su propia hija, le confió a su tío que había una persona en esa casa que no se comportaba bien con ella y con su hermano David. Una persona que los castigaba. Una persona que los encerraba. Una persona que controlaba sus movimientos, sus salidas, su libertad. Y esa persona es Fidel Albiac. Amador Moedano lo contó con claridad meridiana. Su sobrina Rocío Flores le había dicho textualmente que Fidel no se portaba bien con los niños, que los encerraba, que los castigaba, que los dejaba encerrados en una habitación. Y lo más grave, lo verdaderamente inquietante, es que cuando Amador preguntó si Rocío Carrasco intervenía, si detenía a Fidel, si protegía a sus propios hijos, la respuesta fue devastadora. Mi sobrina estaba mandada, dijo Amador. Esas fueron sus palabras exactas. Rocío Carrasco estaba mandada. Es decir, que mientras ella vendía la imagen de mujer independiente, de mujer que no se deja controlar, de mujer que ha luchado contra viento y marea, en su propia casa había un marido que controlaba todo, que dominaba todo, que castigaba a los niños, y ella simplemente miraba hacia otro lado. O peor aún, ella lo permitía, ella lo aceptaba. Ella priorizaba su relación con Fidel por encima de la protección de sus propios hijos. Y eso, familia, es algo que nadie se atreve a decir en televisión porque es demoledor. Es demoledor para su imagen, es demoledor para su narrativa, es demoledor para toda la versión de los hechos que ha vendido durante años. Piensa en esto por un momento. Rocío Carrasco pasó años diciéndonos que no la dejaban ejercer de madre, que no podía estar con sus hijos, que Antonio David la alejaba de ellos, que era víctima de una conspiración familiar. Publicó un documental entero basado en esta versión.
Se sentó en platós de televisión contando cómo le habían robado sus derechos como madre. Lloraba, se emocionaba, nos pedía que la comprendiéramos, que viéramos el dolor que había sufrido, pero mientras ella contaba esa historia, mientras cobraba dinero por contar esa historia, sus propios hijos estaban viviendo otra realidad completamente diferente. Estaban viviendo una realidad en la que no eran libres, una realidad en la que eran castigados, una realidad en la que el hombre que dominaba la casa los encerraba. ¿Y ella? ¿Qué hacía? Nada. Estaba mandada. Ese es el verdadero drama de esta historia. No es que no pudiera estar con sus hijos, es que cuando estaba con ellos permitía que los trataran así, permitía que Fidel los encerrara, permitía que los castigara, permitía que perdieran su libertad. Amador Moedano fue preguntado específicamente sobre esto en Televisión Nacional. Los colaboradores le pedían más detalles, le pedían que profundizara en lo que Rocío Flores le había contado. Y Amador, sin dudarlo, sin intentar suavizar la verdad, explicó exactamente lo que su sobrina le había revelado. Los niños no estaban a gusto, los niños no se sentían cómodos. Los niños estaban siendo castigados y encerrados, y cuando intentó hablar de esto con Rocío, cuando le planteó el tema, ¿cuál fue la respuesta? Que ella no podía hacer nada, que estaba mandada, que Fidel era quien mandaba en esa casa, Fidel era quien decidía, Fidel era quien controlaba. Rocío simplemente obedecía, y eso es lo que Amador percibió. Un cambio radical en su sobrina, una mujer que antes tenía criterio, que antes podía tomar decisiones, que antes tenía voz, pero después de estar con Fidel, la vio transformarse, la vio someterse, la vio perder su independencia, y lo peor es que no solo ella sufrió ese cambio, sino que sus propios hijos sufrieron las consecuencias. Ahora piensa en todo lo que pasó después. Rocío Flores creció bajo esa presión, bajo ese control, bajo ese sistema de castigos y encierros. Y lo que ves ahora es a una joven que ha tenido que acudir a televisión, que ha tenido que contar su propia verdad, que ha tenido que defenderse de las acusaciones de su madre, porque eso es lo que pasó. Su propia madre la acusó públicamente, la señaló, la atacó, y Rocío Flores tuvo que levantar a su hermana Rocío Carrasco. Se atrevió a decir que había otra versión de los hechos, se atrevió a defender a su padre Antonio David. Y la respuesta de Rocío Carrasco fue digna de un personaje de thriller psicológico. Se enteró de que Gloria Camila había participado en un programa, se enteró de lo que había dicho, se enteró de que no estaba de su lado. Y su primera reacción, su primer impulso, fue ir a los medios de comunicación para atacarla, para descalificarla, para intentar destruir su credibilidad. No fue ir a hablar con ella, no fue intentar entender su punto de vista. No fue abrir un diálogo, su reacción fue la guerra mediática, el ataque público, porque así es como funciona esa casa, así es como Rocío Carrasco se relaciona con la gente. Si estás con ella, bien, si no estás con ella, eres enemiga. No hay término medio, no hay negociación, no hay diálogo posible, o estás completamente de su lado o eres una persona que necesita ser destruida. Y lo más irónico, lo más cruel, es que los que más han sufrido las consecuencias de esa mentalidad son sus propios hijos. Rocío Flores ha tenido que vivir viendo cómo su madre la atacaba públicamente. David Flores ha tenido que vivir viendo cómo su madre lo ignoraba. Ha tenido que vivir con esa sensación de abandono. Ha tenido que vivir sabiendo que su madre había priorizado su relación con Fidel por encima de él. Y ahora, años después, ¿cuál es la situación? Que su madre tiene que pagarle una pensión de alimentos que ha dejado de pagar, una pensión que su propio hijo ha tenido que reclamar mediante nuevas demandas, porque no fue suficiente con la primera demanda, no fue suficiente con la sentencia. Rocío Carrasco simplemente decidió no pagar, decidió incumplir una orden judicial, decidió que la pensión de alimentos de su hijo David, que tiene una discapacidad, no era importante, que podía esperar, que ella tenía cosas más importantes en las que gastar su dinero. Amador Moedano cuenta que la cantidad de dinero que Rocío Carrasco ha gastado en costas procesales, en juicios que ha perdido, es astronómica. Hemos estado hablando de que ha perdido prácticamente todos los juicios a los que se ha presentado. Demandas que ha puesto contra su ex, que ha perdido. Demandas que ha puesto contra gente que se ha hablado de ella en televisión, que ha perdido.
Ha llegado a perder juicios hasta el Tribunal Supremo. Y después de todos esos juicios perdidos, después de todas esas costas procesales que ha tenido que pagar, ¿cuál es su reacción? Amenazar con nuevas demandas, decir a través de los amigos periodistas que va a demandar a Amador Moedano, va a demandar a Olga Moreno, va a demandar a quien sea que se atrevan a hablar. Pero la justicia ya le ha dado la espalda, ya le ha dicho basta. La justicia ya ha visto la verdad y ha fallado en su contra, una y otra vez. Pero ella sigue creyendo que puede intimidar a la gente con amenazas de demandas, sigue creyendo que puede silenciar a quien sea, sigue actuando como si tuviera poder, cuando la verdad es que ese poder se le está escapando de las manos. ¿Y sabéis lo más increíble de todo esto? Que mientras todo esto pasaba, mientras sus hijos sufrían, mientras su matrimonio se desmoronaba, mientras sus juicios se perdían, ella se iba a Latinoamérica a grabar un reality. Se iba a Costa Rica a participar en un programa de televisión de la cadena pública. Se dejaba a su marido en España y se iba lejos durante meses para estar en un reality. Y no lo hizo por dinero, familia, lo hizo por ego, lo hizo porque alguien le había ofrecido ser el centro de atención, alguien le había ofrecido estar en televisión, alguien le había ofrecido una oportunidad de volver a ser la protagonista de la historia. Y eso fue más importante que estar con su marido. Eso fue más importante que estar con su familia. Eso fue más importante que arreglar los problemas que había en su casa. Se fue durante meses, dejando a Fidel solo en España, mientras él estaba procesando la muerte de su padre, Paco Albiac, que había fallecido de cáncer terminal. Mientras Fidel estaba de luto, mientras estaba sufriendo, mientras estaba procesando una pérdida tan importante, su esposa estaba en Latinoamérica grabando un reality. Fidel perdió a su padre en octubre de 2025, un hombre al que quería mucho, un hombre del que estaba muy orgulloso, un escritor talentoso que pasó sus últimas semanas en la cama escribiendo un libro dedicado a su hijo, un libro que era una carta de amor, un adiós, una brújula para que Fidel siguiera adelante en la vida. Y en ese momento tan delicado, en ese momento en el que cualquier persona necesitaría estar con su pareja, el apoyo de alguien que ama, Rocío Carrasco estaba lejos en Latinoamérica, lejos grabando un reality, lejos priorizando su carrera, su imagen, su necesidad de ser el centro de atención. Y eso es lo que define a Rocío Carrasco, no su capacidad de amar, no su capacidad de estar para los demás, no su capacidad de sacrificarse por su familia. Lo que la define es su necesidad de estar bajo los focos, su necesidad de ser admirada, su necesidad de contar su verdad a través de documentales, de libros, de realities, de lo que sea necesario. Mientras ella vendía la imagen de una mujer que no podía estar con sus hijos, mientras decía que no la dejaban ejercer de madre, mientras lloraba en televisión hablando de cómo le habían arrebatado su rol materno, en realidad ella era la que estaba ausente, era la que estaba lejos, era la que estaba enfocada en su propio beneficio. Ella misma lo confesó cuando salió de aquella casa de Latinoamérica. Dijo que echaba de menos a Fidel, pero que lo llevaba bien, que Fidel estaría pendiente de ella a través de las cámaras que se transmitían, que él la apoyaba en todo. Ella misma reveló el mecanismo de control, ella misma explicó cómo funciona esa relación. Fidel veía todas las imágenes. Fidel estaba atento a lo que hacía ella. Fidel estaba ahí, aunque físicamente no estuviera. Y ella lo normalizó. Lo presentó como algo natural, como algo que está bien, como algo que describe una relación sana. Pero lo que está describiendo es un sistema de vigilancia, un sistema de control, un sistema tóxico. Toda la estrategia de siempre, negar, atacar, desacreditar, pero nunca encararse directamente, nunca asumir responsabilidad, nunca reconocer que quizá haya algo de verdad en lo que dicen, solo negación, solo ataque, solo victimización. Porque aquí está el gran secreto de Rocío Carrasco, familia. Ella es experta en victimización, es experta en la narrativa de la víctima. Hace años que construyó una identidad basada en ser la víctima de Antonio David, la víctima de su familia, la víctima de la televisión, la víctima de los periodistas, la víctima de la sociedad, y eso le ha funcionado muy bien durante muchos años,
ha generado simpatía, ha generado apoyo, ha generado financiación, ha generado oportunidades de negocio, los documentales, los libros, las entrevistas, los realities. Todo funciona porque ella es la víctima, porque ella es la persona que ha sufrido. Pero, ¿y si no fuera la víctima? ¿Y si la narrativa fuera diferente? ¿Y si ella hubiera cometido los errores? ¿Y si ella hubiera tomado las decisiones equivocadas? ¿Y si ella hubiera permitido que sus hijos sufrieran? Entonces ya no sería la víctima. Entonces toda su construcción se derrumbaría. Por eso es tan importante para ella el control de la narrativa. Por eso es tan importante que nadie hable. Por eso es tan importante silenciar a sus enemigos. Porque si la gente empieza a dudar, si la gente empieza a cuestionarse, si la gente empieza a escuchar otras versiones de la historia, entonces la verdad empieza a salir a la luz. Y la verdad es peligrosa para Rocío Carrasco. La verdad destruye la imagen que ha construido. La verdad revela quién es realmente. La verdad muestra que no es una víctima inocente, sino una persona que ha tomado decisiones complicadas, que ha permitido cosas inaceptables en su propia casa, que ha priorizado su relación con Fidel por encima de la protección de sus propios hijos. Ahora mira lo que está pasando en televisión. Olga Moreno se presentó en el programa de Joaquín Prat y dijo: verdades, verdades sobre la relación de Rocío con sus hijos, verdades sobre cómo ha faltado a sus responsabilidades, verdades sobre los juicios que ha perdido. Y cuando Rocío se enteró de que Olga había estado en televisión hablando de ella, perdió la cabeza. Se contactó con sus amigos periodistas, se contactó con La Razón, se contactó con quien fuera necesario para que publicaran artículos diciendo que Olga está obsesionada con ella, diciendo que Olga es una loca de psiquiátrico, diciendo que Olga es la que está atacando. Pero la verdad es completamente diferente. La verdad es que Olga simplemente estaba narrando hechos que Rocío Carrasco misma se encargó de documentar. Hipocresía pura. Eso es la doble moral llevada al extremo. Eso es la táctica de quien quiere que se hable de ella, pero solo positivamente, de quien quiere que se escuche su versión, pero de nadie más. Y en medio de todo esto está David Flores, su hijo, su propio hijo, un chico que tiene una discapacidad y que necesita una pensión de alimentos de su madre, una pensión que ella debe pagar, una pensión que ella se ha negado a pagar, una pensión por la que ha sido condenada judicialmente. Y cuando esto sale a la luz, cuando Olga menciona que David Flores ha tenido que volver a demandar a su madre porque no le paga la pensión, Rocío Carrasco no dice que siente haber dejado de cumplir con su obligación. No dice que va a arreglarlo, no dice que se disculpa con su hijo. En su lugar, niega, ataca, demoniza a Olga porque el bienestar de su hijo es menos importante que proteger su imagen. El hecho de que su hijo no esté recibiendo el dinero que necesita es menos importante que poder presentarse como una víctima. El sufrimiento de David es un precio que ella está dispuesta a pagar para mantener su narrativa intacta. Esto es lo que nadie se atreve a decir en la televisión española. Familia. Esto es lo que todos vemos, pero todos callamos porque tenemos miedo. Tenemos miedo de lo que pasará si hablamos. Tenemos miedo de las demandas. Tenemos miedo del acoso mediático. Tenemos miedo de que Rocío Carrasco y Fidel movilicen a sus amigos periodistas contra nosotros. Tenemos miedo de ser los siguientes en la lista de enemigos. Pero Amador Moedano no tuvo miedo. Amador se sentó en De Viernes y dijo la verdad. Dijo que sus sobrinos le habían contado que eran castigados en esa casa, que eran encerrados, que no eran libres, que su tía estaba mandada por Fidel. Y eso fue valiente. Eso fue importante, porque significa que alguien finalmente se atrevió a romper el silencio. Alguien finalmente se atrevió a deshablar en nombre de los niños que no podían hablar. Alguien finalmente dijo las verdades que todos sabemos, pero que todos teníamos miedo de pronunciar en voz alta. Porque la verdad es que esta historia tiene un lado que nadie quiere ver, el lado de los niños, el lado de Rocío Flores siendo atacada públicamente por su propia madre. El lado de David Flores lidiando con una discapacidad y sin el apoyo económico de su madre. El lado de dos chicos que crecieron en una casa donde no eran libres. El lado de dos chicos que fueron castigados. El lado de dos chicos que fueron encerrados. Y ahora esos chicos son adultos. Ahora pueden hablar. Ahora pueden contar lo que pasó. Y la reacción de su madre no es pedir disculpas, no es intentar arreglar las cosas, no es reconocer el daño que ha causado. Su reacción es atacar, su reacción es negar, su reacción es culpar a los demás, su reacción es continuar siendo la víctima.
Miremos ahora qué está pasando en los medios de comunicación, porque es interesante analizar quiénes son los amigos de Rocío Carrasco en la prensa, quiénes son los que publican sus historias sin cuestionarlas, quiénes son los que la protegen. La Razón es uno de esos periódicos. Ha habido un cambio muy extraño en ese periódico. Marina Esnal, que era una voz disidente que se atrevía a cuestionar la narrativa de Rocío Carrasco, se fue. Marina escribía columnas buenísimas. Marina era una de las pocas periodistas que se atrevía a decir la verdad. Pero Marina se fue. Y desde que se fue, La Razón ha cambiado completamente. Ahora es rosado. Ahora es un periódico que publica lo que Rocío quiere que se publique. Ahora es un periódico que actúa como portavoz de ella y Fidel. Es como si hubieran limpiado la redacción de cualquiera que pudiera cuestionar a la pareja. Y ahora, simplemente, escriben lo que les dictan. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque La Razón publica cosas que serían imposibles de saber sin información directa de Rocío. Por ejemplo, cuando ella estaba en Latinoamérica grabando el reality, supuestamente incomunicada, La Razón publicó detalles sobre cómo ella estaba reaccionando a las cosas que pasaban en televisión en España. Detalles que solo ella podría haber proporcionado. Eso significa que no estaba incomunicada. Eso significa que estaba en contacto directo con gente de La Razón. Eso significa que ella estaba alimentando la máquina de propaganda. Eso significa que mientras decía que estaba viviendo una aventura, mientras decía que estaba desconectada de España, en realidad estaba estratégicamente filtrando información para controlar su narrativa. Es manipulación pura. Y lo irónico es que el programa, ese reality que se suponía era una aventura, que se suponía que la iba a mostrar como una mujer fuerte, valiente, capaz de superar retos, resultó siendo todo lo contrario. Cuando Rocío Flores y otras personas que conocen el reality salieron de allí, lo primero que dijeron es que fue un timo brutal, que no vivieron la aventura que les habían prometido, que no estaban realmente incomunicados, que no estaban buscándose la vida como se mostraba en la televisión, que era todo una producción, una ficción, un espectáculo montado para que la gente creyera cosas que no eran ciertas, y Rocío Carrasco estaba en el centro de eso, promocionando eso, participando en ese engaño, permitiendo que se mostrara una versión falsa de la realidad a cambio de dinero y visibilidad, porque eso es lo que Rocío Carrasco hace. Monetiza su vida, monetiza su dolor, monetiza su imagen, monetiza la historia de sus hijos, vende todo lo que tiene para mantener un nivel de vida, para mantener su relevancia, para mantener su posición como la reina del drama rosa. Y cuando alguien intenta impedirlo, cuando alguien intenta contar una versión diferente, cuando alguien intenta decir la verdad, ella reacciona como alguien que siente que se le está robando algo. Y quizá sea porque sabe que la verdad destruiría su imperio. Sabe que la verdad revelaría quién es realmente. Sabe que la verdad la convertiría en lo que siempre ha temido. Una persona común. Una persona normal. Una persona que cometió errores. Una persona que no es una víctima inocente, sino alguien que hizo escollos a costa de otras personas. Lo que nos enseña toda esta historia es una lección importante sobre cómo funciona el poder mediático. Cómo alguien puede construir una narrativa tan efectiva que la mayoría de la gente la cree. Cómo alguien puede vender una versión de sí misma que no se corresponde con la realidad. Cómo alguien puede usar la televisión, usar los periódicos, usar Internet para mantener un relato que es fundamentalmente falso. Y la única manera en que ese relato se derrumba es cuando otras personas, personas con acceso a la verdad, personas como Amador, Moedano, se atreven a hablar, se atreven a romper el silencio, se atreven a contradecir la narrativa oficial. Y sí, hay consecuencias. Rocío Carrasco va a atacar, Fidel Albiac va a estar furioso, La Razón va a publicar artículos descalificando a Manel Amador, pero la verdad ya está en el aire, la verdad ya ha sido pronunciada en televisión nacional, la verdad ya no puede ser contenida, la verdad sobre cómo ahora ataca a cualquiera que intente contar una versión diferente. Esa es la verdad que necesitamos ver, esa es la verdad que todos deberíamos estar analizando, esa es la verdad que debería cambiar la forma en que vemos a esta mujer, no como una víctima valiente, no como una superviviente inspiradora, sino como alguien que ha usado la televisión, que ha usado los medios, que ha usado su acceso al poder para mantener un relato que la beneficia,
sin importarle el costo emocional para los demás, sin importarle el sufrimiento de sus hijos, sin importarle quien resulte dañado en el camino. Este es el verdadero escándalo, este es el verdadero drama, este es lo que debería importarnos cuando vemos a Rocío Carrasco en televisión. Deberíamos recordar lo que Amador Moedano contó, deberíamos recordar que sus hijos fueron castigados y encerrados, deberíamos recordar que ella estaba mandada. Deberíamos recordar que mientras decía no poder estar con sus hijos, en realidad ella era la que estaba ausente. Deberíamos recordar que mientras lloraba de victimización, sus hijos realmente estaban sufriendo. Y deberíamos recordar que cuando toda esta verdad salió a la luz, su reacción no fue arrepentimiento, sino ataque. Su reacción no fue cambio, sino defensa de su narrativa. Su reacción no fue proteger a sus hijos, sino proteger su imagen. Y eso, familia, lo dice todo. Eso resume completamente quién es realmente Rocío Carrasco cuando se quita la máscara. Quedaos atentos porque esto no ha terminado. Esto apenas está comenzando. Hay más verdades por salir. Hay más voces que van a hablar. Y cuando todo esto termine, la imagen de Rocío Carrasco nunca volverá a ser la misma. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Lo que es verdaderamente demoledor es darse cuenta de que mientras Rocío estaba vendiendo su historia de víctima, sus propios hijos estaban viviendo una realidad completamente diferente en su propia casa. Mientras ella lloraba en televisión diciendo que no la dejaban ser madre, en realidad, ella era la que no permitía que sus hijos tuvieran libertad. Mientras ella construía su narrativa, ellos sufrían. Y ahora, después de años, cuando finalmente se atreve alguien a contar la verdad, cuando finalmente sale todo esto a la luz, ¿cuál es la reacción de Rocío? Nada. Porque no puede responder, porque si responde, tendrá que enfrentar la verdad, y la verdad destruiría todo lo que ha construido. Por eso se esconde, por eso usa intermediarios, por eso ataca desde las sombras, porque cara a cara con la verdad, Rocío Carrasco simplemente no puede estar. No tiene argumentos, no tiene defensa, solo tiene una narrativa que se está derrumbando ante nuestros ojos. Y lo mejor es que todo el mundo lo está viendo. Toda España está viendo cómo se desmorona la imagen de Rocío Carrasco. Toda España está viendo cómo la mujer que pretendía ser una víctima es en realidad la que permitió el sufrimiento, la que permitió el control, la que permitió el abuso. Y eso, familia, es lo verdaderamente importante. Es lo que debería importarnos cuando vemos a Rocío Carrasco en televisión. Deberíamos recordar que sus hijos la contradicen. Deberíamos recordar que fue condenada por abandono de familia. Deberíamos recordar que no paga las pensiones. Deberíamos recordar que estaba mandada por Fidel mientras sus hijos sufrían. Deberíamos recordar que Olga cuidó a sus hijos mejor que ella. Y deberíamos recordar que la verdad está ganando. Aunque tarde, aunque cueste, la verdad está ganando. Nos vemos en el próximo vídeo. Familia.